Muy buenas tardes, mi nombre es María Morales y voy a continuar con la parte de la micosis que causan enfermedades pulmonares. Entre estos primeros vamos a mencionar el histoplasmosis. Si me pueden poner la siguiente. Este es un hongo dimorfo que causa lo que sería obviamente la histoplasmosis. Entre los microorganismos tenemos principalmente como agente causal el H. capsulatum, que este se desarrolla en suelo con excretas de aves y murciélagos y es capaz de producir bastante microconidios. Estos, al ser inhalados por el hombre, son capaces de causar lo que es la infección. Es principal en Centroamérica y Sudamérica y obviamente el microorganismo o la especie de microorganismo que mencioné es la principal causa. A este tipo que es normalmente en América, o mejor dicho, esta histoplasmosis causada por el H. capsulatum se le suele denominar histoplasmosis americana, que es como un tipo de variedad. Siguiente, por favor. Este suele crecer en temperaturas inferiores a 35 grados Celsius, crece como un hongo filamentoso y cuando en su crecimiento forma dos tipos de colonias. Tenemos la tipo A, que es albino o blanco, y la tipo B, que es brown o pardo. Esta se encuentra en los suelos donde hay alto contenido de nitrógeno y fosfato y está asociado por lo general a la acumulación de excretas de aves y de murciélagos. Y como bien mencioné, esta puede crecer en un pH ácido, o sea, un pH que esté entre 5 y también entre 10 y va a requerir oxígeno para poder desarrollar su fase filamentosa. Los micelios es lo que constituiría la fase infectante de este hongo y es lo que causa naturalmente la histoplasmosis. El aspecto característico son los microconidios y también macroconidios. Los microconidios son ovalados y lo suficientemente pequeños, que sería de 2 a 4 micronómetros para poder llegar a los bronquios terminales y a los alveolos. Quiere decir que ellos requieren de este tamaño para poder llegar a las partes del aparato respiratorio. Los micelios, estos pueden infectar al huésped cuando forman lo que serían levaduras y se identifican en los macrófagos y en fagocitos. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, esta es una micosis endémica más frecuente en Estados Unidos. Si bien se ha notificado de la presencia en otras partes del mundo, su carácter endémico es principalmente en esta área, sobre todo en lo que sería la zona de Centroamérica y Sudamérica, como bien mencioné. También puede haber partes en lo que sería África y Asia y Europa. Ya en la parte de África y Asia son normalmente casos que se exportan, o sea, que son personas que viajaron a las zonas donde frecuentemente se da esta infección y llegan a lo que serían estos continentes. Y es sobre todo cuando están expuestas a zonas donde hay muchas excretas o mucho excremento de aves, murciélagos, y que por lo tanto favorece la exploración de lo que sería el histoplasma. En cuanto a la dispersión de la tierra, esto va a permitir que el microorganismo tenga lo que sería la característica de aerosoles y obviamente si tiene esta característica va a poder penetrar por las vías aéreas de las personas que estén expuestas. Entre las actividades que son más susceptibles para la exposición a lo que sería este microorganismo o este agente causal estaría lo que es la espeleología, las excavaciones, las limpiezas de deyecciones de pollo, la demolición, también la remodelación de edificios viejos y la poda de árboles secos. Casi todos los casos que van a surgir fuera de estas áreas, como bien mencioné, son enfermedades importadas. En cuanto a la patogenia, siguiente por favor. No, hacia atrás, disculpa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas varían dependiendo de si es sintomático o asintomático. Cuando la rapidez del ataque y lo que sería la magnitud y la gravedad de la enfermedad depende de la intensidad de la exposición, también depende de lo que sería el estado inmunitario de la persona expuesta y de la estructura básica del pulmón del hospedador. En personas que tienen una función inmunitaria buena y un bajo nivel de exposición, no van a presentar ninguna manifestación a la infección, o si lo muestran son leves y van a ceder por sí solos.
De un 50 a un 80% de los adultos que residen en áreas endémicas van a mostrar lo que serían evidencia en algunas estudios que se les realizan, como lo que sería radiografía, pero no van a presentar manifestaciones clínicas. Cuando sí surgen síntomas, en lo general van a ser el cuadro a las 4 semanas de lo que sería la exposición. Esta última es muy intensa, o sea, los síntomas suelen ser muy intensos y van a surgir con un cuadro similar entre lo que sería un resfriado, como lo que es fiebre, escalofríos, sudoración, cefalea, mialgias, también anorexia, tos, disnea y dolor torácico. En las radiografías de tórax, lo común es que se adviertan signos de neumonitis. Estos van a presentar lo que serían adenopatías iliaro-mediastínica. Pueden presentar también infiltraciones pulmonares que pueden ser focales o pueden ser también, o sea, esto pueden ser focales dependiendo de la exposición. Si la exposición fue leve, pueden ser focales, pero si no fue leve y fue intensa, estos van a ser difusos. En un 5 a 10% de individuos con histoplasmosis de forma aguda, estos surgen síntomas como, o sea, síntomas reumáticos como artralgia, artritis, también puede surgir lo que sería eritema nudoso. Y en algunos casos pueden desarrollar pericarditis. Esas manifestaciones van a constituir lo que serían respuestas inflamatorias a lo que es una infección aguda y no a de sus efectos directos. Si hay ganglios mediastínicos, estos van a comprimir lo que son los grandes vasos y también van a causar lo que es necrosis y pueden también confluir para formar grandes masas también, o crear fístulas mediastínicas, que estas fístulas se le denominan fístulas broncoesofágicas. En algunos casos se puede causar lo que sería la histoplasmosis diseminada progresiva, suele observarse en personas que están inmunocomprometidas y esto compone lo que sería el 70% de los casos. Y entre los factores de riesgo para esto están las personas que tienen SIDA, también personas que están en los extremos de la vida, quiere decir envejecientes, personas que utilicen fármacos inmunodepresores o inmunosupresores, sobre todo para evitar un rechazo después de un trasplante. Entre estos fármacos tenemos la prednisona, micofenolano, inhibidores de la calcineurina y también modificadores de la respuesta biológica. También tenemos algunos fármacos que se utilizan en enfermedades como la enfermedad del Crohn o también la artritis inflamatoria. El espectro para el PDH o la histoplasmosis progresiva diseminada varía de un cuadro agudo o con una evaluación letal rápida. En esta podemos encontrar en una radiografía infiltrados pulmonares intersticiales o reticulonodulares difusos, que estos van a originar lo que sería insuficiencia respiratoria, pueden originar también choque, coagulopatía e insuficiencia de múltiples órganos. Puede tener una evolución más aguda con distribución local en otros órganos. Entre las manifestaciones frecuentes está la fiebre y pérdida de peso, y es también frecuente observar la hepatoesplenomegalia. Otros signos que pueden compensar o comprender, mejor dicho, es la meningitis o también algunas lesiones focales del encéfalo, úlceras de la mucosa oral y del tubo digestivo e insuficiencia suprarrenal. También tenemos un tipo que es la histoplasmosis cavitaria crónica, que esto se observa en fumadores con una neumopatía estructural. Por eso es una parte, expliqué que es importante que la persona también tenga la estructura funcional del pulmón. Esto se observa en fumadores crónicos, sobre todo que presenten enfisema ampolloso.
Esta enfermedad se caracteriza por tos productiva, disnea, un poco de febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso. En lo que es la radiografía de tórax, por lo común se identifican infiltrados en el lóbulo superior, cavitaciones y engrosamiento pleural, que son signos similares a los de la tuberculosis, que sería un diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Ya lo que sería diagnóstico per se utilizan tres métodos. Tenemos el cultivo del hongo, que este sigue siendo como el método de diagnóstico de referencia para identificar la histoplasmosis. En algunas ocasiones se tarda mucho en obtener los resultados de este cultivo o también puede dar falsos negativos. También se utiliza lo que sería los cultivos de esputo o material de lavado bronquial y estos suelen ser positivos cuando se trata de una histoplasmosis ya crónica. En algunos casos se puede utilizar lo que serían, como bien mencioné, los cultivos de líquido de lavado bronquialveolar. También se suele acortar con VAL, que estos son positivos en cerca del 50% de los pacientes con histoplasmosis aguda. Y en ellos se van a originar lo que es infiltrados difusos con hipoxemia, que sería una característica. Aquí se van a identificar las levaduras que son obtenidas en pacientes con infiltrados pulmonares difusos, y cuando se realiza también muestras de médula ósea y en fragmentos de biopsia también de otros órganos afectados, como serían las glándulas suprarrenales. También se puede hacer el tercer método, que es la detección del antígeno del histoplasma, estos en líquidos corporales, y es muy útil para identificar lo que sería la histoplasmosis pulmonar difusa y aguda, pero también es muy útil para identificar la histoplasmosis diseminada progresiva. Tiene una sensibilidad de mayor de 95%, sobre todo en personas, como yo mencioné, con histoplasmosis progresiva diseminada, y una sensibilidad de 80% con personas con histoplasmosis pulmonar aguda. Y se estudian lo que sería la orina y el suero. El nivel del antígeno que se encuentre va a guardar relación con lo que sería la enfermedad pulmonar y se puede utilizar también para vigilar lo que es la evaluación de la misma. Siguiente, por favor. Ya en el tratamiento, se va a dividir según el tipo de histoplasmosis. Tenemos algunas recomendaciones y algunos comentarios. En lo que sería el tipo, tenemos la neumopatía aguda, moderada o grave, que va a presentar infiltrados difusos, hipoxemia o con ambas características. Aquí se aplica AMB lipídica entre 3 a 5 miligramos por kilogramos de peso al día, y también se utilizan glucocorticoides durante 1 o 2 semanas. También se utiliza un segundo fármaco, que sería el itraconazol, que serían 200 miligramos 2 veces al día durante 12 semanas. Y serán valoraciones seriadas de la función renal y de la función hepática. En este caso, si la persona se recupera, no es necesario dar un tratamiento de continuación. En caso de que sea una histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria, igualmente se utilizaría itraconazol 200 miligramos al día o 2 veces al día, pero en esta ocasión sería durante 12 meses como mínimo, y se valora de forma seria la función hepática. El tratamiento se continúa hasta que no se advierta mejoría en los signos radiográficos. Y una vez se termine o culmine el tratamiento, se vigila el paciente en busca de recidivas. Ya en la diseminada progresiva se utiliza MB lipida, que sería igualmente de 3 a 5 miligramos por kilogramos de peso al día durante 2 semanas. Después se va a seguir con itraconazol 200 miligramos 2 veces al día, de igual forma durante 12 meses como mínimo, y en este caso se va a medir la función renal y la función hepática. Se prefiere lo que sería el AMB, el liposomas, ya que puede utilizarse el complejo lipídico de AMB por razones de costo de efectividad. A veces se necesita un tratamiento de sostén por un largo tiempo, a diferencia del primer caso. Y cuando es imposible disminuir el grado de
supresión. Y tenemos cuando esta histoplasmosis afecta el sistema nervioso, se comienza con AMB por el liposomas. En este caso serían 5 miligramos por kilogramos de peso al día, pero sería de 4 a 6 semanas. También se continúa con hidroconazol, 200 miligramos 2 o 3 veces al día durante 12 meses. Y de igual forma se evalúa la función renal y hepática. Se recomienda un ciclo más largo en lípidos por el grave riesgo de que en este caso sí se obtenga recidiva. Se continúa con el hidroconazol hasta que se den anomalías, que se dan, mejor dicho, las anomalías, sobre todo en la parte del líquido cefalorraquídeo, y que se evidencie cuando se haga una técnica diagnóstica, sobre todo empleando imágenes. Siguiente, por favor. Tenemos el siguiente hongo, que es el Cryptococcus. Siguiente. Este es un agente etiológico que se le denomina Cryptococcus y es un hongo semejante a la levadura. Tenemos dos especies, que es la C. neoformans y la C. gatti, que estas pueden causar la criptococosis en el ser humano. Estas se van a relacionar con dos serotipos, uno A y D, y también con un C, pero que el C. gatti no se clasifica en variedades y solamente se van a reconocer en un tipo B y un tipo C. En cuanto a lo que sería su epidemiología, se describió por primera vez en 1890, pero esta fue una enfermedad poco común hasta mediados del siglo XX. Es frecuente en sujetos inmunocompetentes, sobre todo porque se identifican signos serológicos de infección por criptococo, pero es relativamente rara la criptococosis o enfermedad por dichos microorganismos en caso de que la inmunidad sea suficiente. O sea, es solamente común en personas que no tengan un buen sistema inmune. En cuanto a su patogenia, si podrías colocar la diapositiva anterior, por favor. Esta se va a adquirir por lo que será la inhalación de partículas infecciosas en aerosoles, igual que el patógeno anterior. Se conoce la naturaleza exacta de estas partículas y las dos formas principales son células de levadura pequeña deshidratadas y basidiosporas. Poco se sabe con respecto a la patogenia de lo que sería la infección inicial. En los estudios radiológicos se considera que esto se quiere en lo que es la infancia, aunque la enfermedad de por sí es rara. Esta lo que se manifiesta generalmente de forma clínica como meningoencefalitis crónica, aunque no se conoce de una forma muy clara en lo que es el mecanismo. Como bien mencioné, hay dos formas. El C. neoformans se disemina a otros sitios que son extrapulmonares. O sea que en cierta forma puede penetrar a lo que es el sistema nervioso. Y todavía es un tema de estudio. En algunas ocasiones se sugiere que estas células atraviesan el endotelio de transporte y lo que hacen es que se transportan por medio de lo que es los macrófagos. Por eso se les suele decir que estas son como un tipo de caballo de Troya, simulando como en plan de que al estar dentro del macrófago, el sistema inmune no los reconoce de por sí y permite su paso. También esta causa afecciones pulmonares, como primero mencioné las extrapulmonares, ahora iríamos con las pulmonares. No se conoce muy claro si esta conduce a un estado de lo que sería inmunidad, o sea, si causa verdaderamente la inmunidad, o si la mayoría de los individuos lo sufre a lo largo de su vida. De igual forma, después de la inhalación de estas células o esporas, se puede surgir lo que sería la eliminación del microorganismo. O también se puede dar lo que sería un estado de latencia. Este tipo de microorganismo tiene lo que serían unos factores de virulencia bien definidos, que incluyen lo que es la cápsula de polisacáridos, la capacidad de sintetizar melanina, que ese es un gran factor de virulencia, y la producción de enzimas como la fosfolipasa y la ureasa.
Estas van a mejorar lo que es la supervivencia de dentro del huésped dentro del huésped. Entre las manifestaciones clínicas que tenemos, siguiente por favor. Entre estas está un gran aspecto de manifestaciones causadas. Como bien dije, esta causa principalmente una meningoencefalitis y también puede causar neumonía, que sería una parte de las afecciones pulmonares. Pero también puede causar lo que sería infecciones de piel o de tejidos blandos, o puede causar alguna afección en cualquier órgano, pero principalmente el pulmón y en el sistema nervioso. En lo que sería en el sistema nervioso se manifiesta con síntomas y signos de meningitis crónica, como cefalea, fiebre, letargo, déficit sensorial y también déficit de la memoria, paresia de los pares craneales. También puede tener deficiencia visual y signos meningios. La meningitis criptocócica, esta va a diferir de la meningitis bacteriana. Como bien sabemos, hay bacterias que pueden causarla, ya que los síntomas de estas se van a manifestar varias semanas, o sea, van a presentar varias semanas de duración. Además de las características de una irritación meningia, como es el meningismo, estas pueden estar ausentes en lo que es una meningitis criptocócica, que es otra forma de diferenciarlo. Los casos de evolución lenta en ocasiones se manifiestan en forma de una demencia subaguda, y es posible que la meningitis criptocócica provoque lo que es pérdida súbita, o sea, de manera repentina de la visión. La criptococosis pulmonar suele manifestarse en forma de tos, aumento de la producción de esputo y dolor torácico. Los pacientes que están infectados con la segunda forma, que es la CGATI, pueden presentar tumoraciones pulmonares que son granulomatosas y se les suelen conocer como criptococomas. En un pequeño número de pacientes se suele desarrollar fiebre. Al igual que la enfermedad del sistema nervioso, la criptococosis pulmonar puede seguir una evolución lenta y en mayor parte de los casos probablemente no sea un motivo de búsqueda para la atención clínica, porque su evolución tarda bastante. De hecho, hay casos que se descubren de una forma incidental, una forma incidental, no es ni siquiera algo así que por las manifestaciones, sino que durante estudios como una radiografía se evidencian estas manifestaciones. Y en algunos casos se suele asociar con lo que sería cánceres, diabetes o incluso tuberculosis. Pueden haber lesiones cutáneas, pero sobre todo en la forma diseminada. Ya en lo que sería en base al diagnóstico, se requiere demostrar lo que es la levadura en tejidos que suelen ser estériles. También se suele visualizar una cápsula de células micótidas en el líquido cefalorraquídeo, que es mezclado en tinción con tinta china, o sea, un método de cultivo, que esta es una técnica de diagnóstica muy rápida y muy útil también. Estas tienen un aspecto característico, obviamente por su cápsula, que estos van a excluir las partículas de la tinta. Sin embargo, puede reportar resultados negativos, sobre todo en personas que tengan baja carga de este hongo dentro de su organismo. Y obviamente este examen debe de realizar una persona capacitada, que tenga conocimientos y que sepa diferenciar de que puede dar resultados negativos si la persona no tiene una alta carga. Hay una prueba particular que es útil, que es la detección de igual forma del antígeno, igual que en el caso anterior, ya sea en el líquido cefalorraquídeo y en la sangre. En este análisis se basa en la detección serológica del polisacárido, que como bien mencioné, es una parte de su virulencia, que es sensible y específico. Y en este caso es un dato presuncial de lo que sería de gran peso. Sin embargo, algunas veces los resultados suelen ser negativos en la criptococosis pulmonar. Por lo tanto, es el estudio menos útil en el diagnóstico de neuropatía y su utilidad es limitada simplemente para valorar lo que es la respuesta al tratamiento. En cuanto a lo que es el tratamiento, se debe considerar el sitio de la infección y también el estado inmunitario, como bien mencioné, del hospedador, sobre todo para elegir qué tipo de tratamiento.
Esta enfermedad puede seguir dos patrones generales de manifestaciones. Tenemos lo que sería criptococosis pulmonar sin evidencia de diseminación extrapulmonar y tenemos una criptococosis extrapulmonar o sistémica con o sin meningoencefalitis. En pacientes que tienen infección por VIH siempre necesitan un tratamiento intensivo y se considera incurable a menos de que la infección inmunitaria mejore. En consecuencia, el tratamiento para criptococosis en caso de SIDA tiene dos fases. Tiene una fase que es de inducción, o sea, dirigido a lo que sería reducir la carga micótica y también aliviar los síntomas, y el tratamiento de mantenimiento de por vida, que es para prevenir la recaída de la sintomatología. En caso de que tengamos una criptococosis pulmonar en un hospedador con una buena respuesta inmunitaria, este se resuelve sin tratamiento. No obstante, dada la propensión del Cryptococcus de diseminarse a los pulmones y también en algunas formas la incapacidad para valorar el estado inmunitario del paciente, esto lo que hace es que se da un tratamiento con baja toxicidad como es el fluconazol, que es la recomendación actual para las personas que tienen manifestaciones pulmonares. Y el tratamiento se utiliza a 200 a 400 miligramos por día por 3 a 6 meses. En caso de que no haya una afectación del sistema nervioso, en un hospedador con una buena respuesta inmunitaria puede tratarse con el mismo régimen. Y pueda que en algunas ocasiones sea necesario utilizar lo que es anfotericina B, pero en dosis muy baja, como de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día, entre 4 a 6 semanas. Pero este es en el caso de que sea muy grave. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y ha sido un placer estar compartiendo con ustedes nuestro conocimiento y nuestra investigación.